Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Hechos. Ya vamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Pedro y Juan antes de conciliar. Vamos a ver la imagen. Vemos ahí cómo tiene agarrado a una persona, ¿verdad? Y a otro lo están interrogando. Claramente, ahí está uno que le tiene agarrado la mano y a otro que están interrogando. Entonces, pues esos son Pedro y Juan. Bueno, eh, vamos a empezar a leer, a analizar. El capítulo 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de guardia del templo y los saduceos. Claramente dice que fueron muchas las personas, los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, mucha gente fueron con ellos. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Entonces recordemos que esta parte, este pasaje se desarrolla en el templo. O sea, al templo iban a Pedro y Juan a predicar a la gente que iba ahí. También fueron a sinagogas, pero esta parte estaban en el templo, ¿verdad? Y los judíos no querían que se enseñara sobre Cristo porque ellos adoraban directamente a Dios y no está mal, claro que sí que está aquí bien, pero necesitaban conocer de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que ellos no quieren aceptar. Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Entonces aquí vemos claramente que aquí dice que los agarraron, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. O sea que había una cantidad muy grande de gente, ¿verdad? O sea, en el templo eh, había mucha gente. Recordemos que una cosa es la sinagoga, que es como una iglesia, y el templo, que es como... O sea, el templo es el lugar más importante, ¿verdad? Ahí estaba el arca. En aquella época, ahí estaba el arca todavía. Cuando Cristo, ahí estaba el arca. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de las naciones y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces se reunieron y poniéndose en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Recordemos primero que ellos no aceptaron a Cristo como Mesías, a Jesús no lo aceptaron como Mesías. Y tampoco permitían que gente se dedicara a predicar, ¿verdad? Ellos sentían como que les podían quitar eh, la atención, por así decirlo. O sea, recuerden como decían ellos mismos, mira cómo el mundo se va tras él, ¿verdad? Entonces lo que ellos, cuando los fariseos y los saduceos sentían que Cristo les puede quitar el control de la religión y con ello el dinero. Recordemos que el templo pues, era como un negocio para ellos, porque ellos vendían los sacrificios y tenían que dar una ofrenda mínima, o sea, dinero por entrar al templo. Recuerden que cuando uno entraba al templo había una cajita, un baúl, y que ahí echaba uno algo por entrar al templo para darle mantenimiento a esas cosas. Y aparte, si querías hacer un sacrificio, lo tenías que comprar ahí. O sea, era un negocio y ellos tenían este, tenía miedo de perder ese negocio. Y otra cosa importante, y por eso rechazaron a Cristo incluso, y no permitían que otra gente se metiera aquí. Pedro y Juan no querían para que no le quitaran la popularidad de la gente. ¿Verdad? Entonces, y les preguntó, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué enseñan aquí? ¿Quién les dio autoridad? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y naciones de Israel, puesto que se enterró acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ya ha sido sanado.
sea notorio a todos vosotros ya, todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Entonces aquí lo que pasa es que, como les dije, curaron había una persona que estaba coja en el templo, lo curaron y mucha gente se asombró y se reunieron para ver a la persona curada y dijeron, no, no fue por nosotros que somos creyentes de Jesucristo, que Él nos dio esta potestad, que Él hace las obras, que Él hace, que Él nos usa, ¿verdad? Dice la Biblia, dice que somos instrumentos de Dios. Y por eso había tanta gente. Llegaron los saduceos, ¿por qué? ¿Qué están haciendo esas cosas? Y empezaron a explicar, no, porque hubo una curación y la gente se reunió, se asombró de esas cosas. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el desnudo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, recordemos aquí que como cristianos, ¿verdad? Como cristianos tenemos el respaldo de Dios, ¿verdad? Aquí era para predicar, pero tienes el respaldo prácticamente para cualquier aspecto de tu vida. Entonces, aquí fueron interrogados por ellos, ¿verdad? Y que hace Pedro le dice, no, estamos predicando de Cristo, que es el Mesías, porque recuerden que ellos mismos, los propios judíos, los fariseos, los saduceos, esperaban al Mesías. Ellos esperaban, pero no llegó como no llegó como querían ellos, así como Moisés, que con plaga y peste esa pues no llegó así, entonces rechazaron a Jesús por eso, porque no venía como ellos querían. A la fecha siguen esperando al Cristo, al Mesías. Dice, y viendo al hombre que había sido sonado, que está en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenó que saliesen del concilio y conversasen entre sí, diciendo, ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto Señor manifiesta su dicha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Entonces ellos aquí tratan de... dice que conversaban entre ellos, hablaban, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente va a pedir explicaciones. La gente se nos va a ir porque van a ver que Pedro y Juan hacen milagros y que nosotros no hacemos milagros, se nos va a ir la gente. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles para que no hablen de aquí en adelante hambre alguno en este nombre, en el de Jesucristo. O sea, que no prediquen, pues. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, resultad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces aquí lo que querían era que ellos no predicaran de Cristo, ¿verdad? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y insultaron, no hay ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre quien se había visto este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, entonces aquí vemos como desde el principio hubo oposición, en este caso por parte de los religiosos, los fariseos y los saduceos, hacia la divulgación. Recuerden que cuando Jerusalén estaba siendo destruida por los romanos, los pocos que se quedaron fueron los apóstoles. Cuando Roma llegó a destruir Jerusalén, los apóstoles estaban adentro. Hoy no, obviamente no nada más los apóstoles, sino muchos judíos, ¿verdad? Obviamente fariseos y saduceos porque no querían perder su ciudad. Bueno, entonces, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, no les intimidó lo que le dijeron los judíos y tampoco les intimidó los romanos. Muy bien, entonces, si era todo por este día, nos vemos en la próxima ocasión.
Pásela bien, sea feliz, busque la paz, Dios te bendiga.